A 60 kilómetros de la meta, en mitad del imponente Col du Galibier, el hombre que va a ganar el Tour de Francia hizo algo que casi nunca se ve en la historia del ciclismo moderno. Se puso al frente de todo, luciendo el maillot amarillo, y empezó a tirar con una violencia brutal, pero no para él. Él ya tenía el Tour de Francia sentenciado desde hacía semanas. Tiraba para otro, para un chico de 22 años en Ensenada, Baja California. Detrás de esa rueda, el grupo que seleccionaba a los mejores escaladores del planeta se partió en 1000 pedazos en cuestión de minutos. Pero lo que de verdad decidió este Tour de Francia no pasó ahí. Pasó 40 kilómetros después en la última subida del día y se resume en una cifra exacta que casi ningún medio de comunicación supo contar bien esta tarde. Hoy se corrió la etapa reina del Tour de Francia 2026, la jornada con más metros de desnivel positivo que se ha diseñado nunca en los 103 años de historia de esta prueba. Y de esta jornada salen tres cosas que hay que poner sobre la mesa con total rigor. La primera, lo que Tadej Pogačar declaró públicamente ayer por la tarde ante los micrófonos, una frase que sonó a simple cortesía y que hoy resultó ser una orden ejecutada a rajatabla. La segunda, lo que sucedió exactamente en el Galibier, porque los titulares de la prensa internacional lo están contando de forma equivocada y el matiz importa. Y la tercera, el número real, ¿cuánto tiempo le sacó de verdad Isaac del Toro a Paul Seixas al cruzar la meta? Ayer fueron solo 4 segundos. Hoy fue una historia completamente distinta que hunde al francés por 1 minuto y 50 segundos. Para entender la dimensión colosal de lo que ocurrió hoy, hay que recordar cómo amaneció la carrera esta mañana. Cuando los corredores firmaron en Le Bourg-d'Oisans, Isaac del Toro era el tercer clasificado en la general del Tour de Francia. Tercero en su debut absoluto con 22 años, y a solo 24 segundos por detrás presionaba Paul Seixas, la gran promesa francesa de 19 años. 24 segundos tras 3 semanas de castigo acumulado y más de 3.000 kilómetros. Eso era todo lo que separaba del Toro del podio de París y del maillot blanco. Por delante esperaban 179 kilómetros con el Col de la Croix de Fer, el Col du Telegraphe, el Col du Galibier a más de 2.600 metros de altitud, el inédito Col de Sarenne, la segunda ascensión consecutiva al Alpe d'Huez. En total, 150 metros de desnivel positivo. Corredores como Thymen Arensman describieron la etapa directamente como una marcha de la muerte. Ahí era donde se iban a jugar esos 24 segundos. Si te gusta el ciclismo contado con los datos sobre la mesa y con total rigor, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Mañana entramos en el desenlace final, y aquí tendrás el análisis detallado con todos los datos comprobados. La carrera saltó por los aires desde el primer puerto de la jornada. En las exigentes rampas del Col de la Croix de Fer, un coloso interminable de casi 30 kilómetros de ascensión, se consolidó una fuga multitudinaria en la que destacaban dos nombres de enorme peso en el pelotón internacional, Richard Carapaz y Sepp Kuss. El ecuatoriano Carapaz buscaba asegurar matemáticamente el maillot de la montaña, y lo consiguió en la cima, coronando en primera posición y dejando sentenciada la túnica de lunares rojos de mejor escalador de este Tour de Francia. Sin embargo, en ese mismo descenso se produjo un momento dramático cuando Ilan Van Wilder se fue al suelo en una curva mojada, viéndose obligado a abandonar la carrera cuando marchaba 12º en la tabla general. Así de cruel e impredecible es este deporte a solo 24 horas de llegar a París, y por eso tiene tanto valor el ejercicio de templanza que Del Toro lleva haciendo durante 3 semanas. No se trata únicamente de subir rápido en las cumbres, se trata de mantenerse entero en cada bajada. Peligrosa. Detrás de la escapada, el pelotón de los favoritos ascendía con relativa tranquilidad. La estructura del UE Team Emirates controlaba la situación sin forzar la máquina en exceso, sabiendo que el maillot amarillo de Tadej Pogačar estaba fuera de cualquier discusión desde la contrarreloj individual. Lo único que quedaba verdaderamente por resolver en esta gran vuelta eran los peldaños que acompañaban al esloveno en el podio final. Y ahí es donde empezó lo verdaderamente fascinante y revelador de la jornada, porque en un tour normal, un líder incontestable con más de 9 minutos de ventaja se limita a guardar fuerzas a rueda hasta la línea de meta. Pero al llegar al pie del Col du Galibier, a 60 kilómetros de la línea de llegada, Tadej Pogačar decidió hacer justamente lo contrario a lo que dicta el manual tradicional.
Hay que comprender la magnitud y el respeto que impone el Galibier en el ciclismo. A 2.642 metros de altitud, el aire escasea de forma severa, el frío aprieta incluso en pleno mes de julio, y las piernas de todos los competidores acumulan el desgaste extremo de casi 3 semanas de competición implacable. Fue exactamente en ese escenario salvaje donde Pogačar, luciendo la túnica amarilla de líder, se puso en la primera posición del grupo de elegidos y empezó a marcar un ritmo asfixiante él mismo. Un campeón del mundo y líder absoluto de la gran ronda francesa haciendo de gregario para un debutante mexicano de 22 años. La prensa especializada internacional lo resumió a la perfección en sus portadas digitales, el maillot amarillo puesto al servicio absoluto de Isaac del Toro. Ese acelerón brutal e inesperado redujo el grupo de los mejores escaladores del planeta a tan solo 5 integrantes. Pogačar en cabeza marcando el paso del Toro soldado a su rueda y aguantando al límite de sus fuerzas fisiológicas Remco Evenepoel, Lenny Martínez y Paul Seixas. Y aquí hay que hacer un matiz técnico crucial que muchos titulares de esta tarde están omitiendo de forma equivocada. Diversos medios afirmaron a prisa que Pogačar destrozó por completo a Seixas en las rampas del Galibier, pero la realidad objetiva de la carrera es que el joven francés de 19 años resistió con una valentía y un orgullo encomiables la rueda del número del mundo hasta coronar el techo del Tour. Eso hay que reconocerlo con rigor periodístico, porque precisamente ese punto de resistencia heroica le da aún más valor y brillantez a la exhibición táctica que vendría después en el puerto final. El ataque no fue una acción aislada ni una genialidad fruto del impulso. Del Toro se mantuvo concentrado en todo momento, sabiendo que la presión psicológica sobre el corredor francés era cada vez más sofocante. Mientras Seixas gastaba preciosas reservas de energía tratando de no soltar la estela del grupo principal, el mexicano administraba cada vatio con una precisión de cirujano, alimentándose en los momentos idóneos e hidratándose para la batalla definitiva que se libraría en el Alpe d'Huez. La serenidad del ciclista azteca era el reflejo de un equipo que tenía la estrategia perfectamente estudiada en la libreta. Por su parte, los directores del Decathlon Agedor veían con impotencia desde el coche de equipo cómo el intento de encerrar al mexicano en el terreno intermedio se convertía en un boomerang táctico. Del Toro no daba el más mínimo síntoma de fatiga extrema ni de dudas en la trazada. Cada vez que el ritmo se aceleraba en el paso por los tramos más expuestos al viento de cara, el mexicano se resguardaba a la perfección detrás de la figura protectora de Pogačar, dejando que fueran sus perseguidores quienes asumieran el coste aeróbico de la persecución. La tensión en la carrera alcanzó su punto de ebullición cuando se coronó la cima de Galibier y comenzó el vertiginoso descenso hacia la vertiente que conectaba con el siguiente escollo de la jornada. Seixas, exhausto por el descomunal esfuerzo de mantenerse en el grupo de los elegidos, mostraba un rostro desencajado por el sufrimiento acumulado. Sin embargo, todavía restaba el terreno más inhóspito del recorrido, donde las fuerzas individuales y la capacidad de resistencia del organismo iban a dictar sentencias sin compasión. Del Toro sabía que su momento estaba a punto de llegar y que los 24 segundos de margen eran solo el preludio de un golpe de autoridad aún mayor. Ese trabajo de Pogačar en el Galibier no fue una improvisación del momento, estaba perfectamente planificado. Ayer por la tarde, tras imponerse en el Alpe d'Huez, al esloveno le preguntaron por la etapa reina y declaró textualmente ante los medios: «Mañana nos aseguraremos de que Isaac luche por el maillot blanco y por subir al podio final en París». Habló en plural como líder y como equipo, y a las pocas horas estaba destrozando el pelotón en el Galibier para proteger al mexicano. Sin embargo, todavía restaban 60 kilómetros electrizantes donde la carrera guardaba sorpresas mayúsculas para todos los contendientes. Por delante de los favoritos, la lucha por la victoria de etapa vivió un giro dramático en el descenso del Col de Sarenne. Sepp Kuss, que marchaba destacado en solitario tras atacar a 24 kilómetros de meta, sufrió 2 caídas consecutivas en una bajada estrecha y técnica con asfalto irregular. El estadounidense se levantó ambas veces con el cuerpo visiblemente lacerado, pero Richard Carapaz aprovechó la oportunidad para rebasarlo y marcharse en solitario hacia la gloria. El ecuatoriano cruzó la meta en el Alpe d'Huez tras 4 horas, 59 minutos y 39 segundos, adjudicándose su segundo triunfo de etapa en esta edición
mientras Kuss, tirando de un orgullo colosal, lograba salvar la tercera posición del día. Mientras Carapaz celebraba en la cima, 12 kilómetros por detrás estaba escribiendo la verdadera historia del podio de este Tour de Francia. El grupo de los 4 elegidos que había saltado en el Galibier-Guevier llegaba a la falda del Alpe d'Huez para encarar sus 21 curvas numeradas y su pendiente media superior al 8%. Enfrentar esa subida mítica ya es una agonía en condiciones normales, pero hoy los corredores llegaban tras haber superado la Croix de Fer, el Telégraphe, el Galibier y Sarenne, acumulando más de 5.000 metros de ascenso en las piernas, y con la particularidad de subir esta montaña por segunda vez en apenas 48 horas. En esas rampas infernales, los nombres ilustres comenzaron a ceder uno tras otro. Juan Ayuso y Matías Kelmo se quedaron descolgados, forming un grupo perseguidor que intentaba minimizar daños de cara a la tabla general. En la cabeza, Remco Evenepoel decidió lanzar su ataque definitivo. El belga, asentado en la segunda plaza de la general, aceleró en los últimos kilómetros y logró distanciar a Pogačar y a Del Toro, cruzando la meta segundo a 26 segundos de Carapaz y recortándole 45 al líder. Quedó claro que para el mexicano no fue un paseo militar, pero Del Toro no estaba disputando la carrera contra Evenepoel. Su batalla personal era contra el joven francés que llevaba 21 días pegado a su rueda. El ritmo marcado en la base del Alpe d'Huez por las primeras unidades del grupo reducido puso a prueba la capacidad cardiovascular de todos los aspirantes. Isaac Del Toro mantenía la mirada fija en el asfalto, regulando la frecuencia de pedaleo para no entrar en déficit de oxígeno antes de tiempo. Sabía que Paul Seixas venía acusando la dureza del encadenado montañoso y que cualquier aceleración constante provocaría un corte definitivo. La gestión de las energías en este tipo de ascensión, con el público encendido a ambos lados de la carretera, requiere una frialdad psicológica fuera de lo común. Pogačar se mantuvo muy cerca del corredor de Ensenada en los compases iniciales de la subida, indicándole con gestos sutiles los momentos idóneos para tomar agua y ajustar el desarrollo de la bicicleta. La compenetración entre ambos reflejaba horas de trabajo táctico y una confianza absoluta en la estrategia trazada por el equipo emiratí. Mientras tanto, en la parte trasera del pequeño grupo de elegidos, la figura de Seixas comenzaba a mostrar ligeras oscilaciones en la línea de pedaleo, señal inequívoca de que las reservas de glucógeno estaban al límite tras más de 4 horas y media de esfuerzo continuo. Conforme se superaban las famosas payas de la subida alpina, la pendiente no daba tregua y cada hectómetro se convertía en un filtro infranqueable. Del Toro incrementó la cadencia progresivamente, sin dar tirones bruscos, pero fijando un ritmo de marcha sumamente exigente que obligaba a sus perseguidores a exprimirse al máximo. El impacto de correr a más de 1.800 metros de altitud al final de una jornada tan salvaje pasó factura a quienes intentaron seguir la estela del mexicano. La brecha entre Del Toro y el corredor galo comenzó a vislumbrarse de forma clara en el paso por la curva 10. La tensión acumulada durante 3 semanas de intensa rivalidad por el podio de París y el maillot blanco de mejor joven alcanzaba su punto de ebullición sobre las rampas francesas. El ciclismo de alta montaña volvía a demostrar su carácter inapelable. Cuando las fuerzas flaquean en la tercera semana de una gran vuelta de 3 semanas, no existen alianzas ni estrategias que puedan frenar la pérdida de tiempo. El empuje del ciclista azteca no decayó en ningún momento de la ascensión final. Consciente de que cada segundo ganado en el Alpe d'Huez suponía un sello de garantía para la clasificación general, continuó apretando los dientes hasta los metros finales. La jornada reina del Tour de Francia llegaba a su desenlace con la certeza de que el duelo directo entre los dos jóvenes talentos del pelotón internacional quedaba resuelto con un contundente golpe de autoridad en favor de la escuadra emiratí, para valorar la magnitud del golpe que asestó Isaac Del Toro en el Alpe d'Huez. Hay que poner en contexto quién es Paul Seixas. El corredor galo nació en septiembre de 2006, tiene tan solo 19 años y disputaba su primer Tour de Francia. Al igual que el mexicano, ha firmado una actuación prodigiosa disputando el podio de la carrera más importante del mundo frente a veteranos consagrados. Durante 3 semanas, Seixas fue una sombra indestructible a la rueda de Del Toro, cediendo únicamente 4 segundos en la jornada previa. Por eso, descolgar al francés no era vencer a un rival cualquiera,
era romper la resistencia del ciclista más combativo y tenaz de esta edición. En los kilómetros decisivos de la última subida, cuando la fatiga del desnivel acumulado comenzó a pasar factura, la solidez táctica y la fortaleza física de Isaac del Toro terminaron por quebrar la resistencia de Seixas. Curva a curva, el mexicano incrementó el ritmo apoyado en el trabajo constante de Pogačar, mientras el joven francés comenzaba a perder metros de forma irreparable. Aquellos 24 segundos de ventaja que separaban a ambos por la mañana empezaron a multiplicarse de manera drástica sobre el asfalto. El ataque no fue un chispazo de un solo instante, sino una aceleración progresiva e implacable que dejó sin respuesta al corredor galo. Del Toro mantuvo un pedaleo fluido a pesar de los más de 5.000 metros de desnivel acumulados, demostrando una capacidad de recuperación propia de los elegidos. Seixas, exhausto tras intentar seguir el ritmo impuesto por la estructura del UAE, vio cómo las esperanzas de podio y de maillot blanco se esfumaban en el tramo más duro del Alpe d'Huez. Al cruzar la línea de meta, los relojes confirmaron el veredicto definitivo de la etapa reina. Isaac del Toro no solo logró distanciar a su rival directo para asegurar la tercera plaza, sino que le metió un doloroso e incontestable correctivo en la tabla de tiempos. El mexicano cruzó la meta hundiendo a Paul Seixas por un margen extraordinario de 1 minuto y 50 segundos en la jornada más exigente de toda la competición, sumando ese margen de 1,50 al tiempo que ya administraba desde la salida, la ventaja total de Isaac del Toro sobre Paul Seixas en la clasificación. General se ha disparado hasta los 2 minutos y 14 segundos. Una brecha insuperable a falta únicamente de la última jornada con llegada a París. Salvo un incidente imprevisto o un percance mecánico mayor en el circuito urbano de la capital francesa, el podio del Tour de Francia y el maillot blanco mejor joven tienen dueño definitivo, ciclista de Ensenada, Baja California. El triunfo de Del Toro en esta etapa reina no es solo una victoria de tiempo, es una exhibición de madurez, jerarquía y gestión mental. En su primera participación en el Tour de Francia, compartiendo equipo con el dominador absoluto de la época y soportando la presión de todo un país que seguía cada uno de sus movimientos, el mexicano ha demostrado que pertenece a la élite del ciclismo mundial por derecho propio. Ha sabido cuándo trabajar para su líder y cuándo defender con uñas y dientes sus propios intereses en la montaña. El gesto de Tadej Pogačar poniéndose a su servicio en el Galibier pasará a la historia de la carrera como la confirmación oficial del relevo generacional y del respeto que el campeón esloveno siente por su joven compañero. Ver al maillot amarillo tirar del grupo para consolidar el podio de Del Toro demuestra que el UAE Team Emirates cuenta en sus filas con una dupla destinada a marcar una época en las grandes vueltas durante los próximos años. Con el tercer puesto asegurado y el maillot blanco prácticamente sobre sus hombros, Isaac del Toro firma una página dorada para el deporte mexicano y latinoamericano en la prueba más prestigiosa del planeta. Te dejo la pregunta clave para que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este podio en su debut es solo el prólogo para que Isaac del Toro luche en los próximos años por ganar el maillot amarillo del Tour de Francia? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte el análisis final de la última etapa en París. Gracias por ver mi video completo.